Saludos de nuevo, bienvenidos a este tiempo que llamamos devocional, en el que nos acercamos al Señor a través de su palabra. El oficio del diablo es apartar a las personas de Dios, sea como sea. Y no es el principal objetivo de nuestro enemigo el que la gente peque, sino que el pecado finalmente les aparte o nos aparte de Dios para que caigamos en el mayor de los desastres. Es por esto que él va a usar, nuestro enemigo va a usar la religión y va a usar los mandamientos de Dios para, de algún modo, hacer caer en el engaño de que hace falta ser bueno para acercarse a Cristo, que hace falta tener cierto grado de santidad para reunirse en una iglesia cristiana, que hace falta tener cierta preparación espiritual para acercarse a Dios. Y esto no es lo que dice el Evangelio. Mira lo que nos está enseñando en Marcos capítulo 2, versículo 13. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, venía a Cristo, y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que, estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La religión es una de las armas favoritas del diablo para tratar de apartar a la gente de Dios. Bajo un barniz de piedad, bajo una apariencia de santidad, de obediencia, de celo por Dios, en realidad se esconde la mayor de las hipocresías y el mayor de los pecados de todos, y es impedir que otras personas se acerquen a Dios y que se acerquen a Cristo tal y como son, para que Cristo les sane y les salve. Y esto, que decimos en términos generales, sucede también con los cristianos. Cuando pecamos, enseguida tratamos de pensar que antes de acercarnos a Dios, antes de leer su palabra, antes de venir en oración, incluso antes de ir a la iglesia, de congregarnos, vamos a limpiarnos un poco. Necesitamos prepararnos. Estamos sucios por el pecado, nos sentimos tristes, nos sentimos avergonzados, nos sentimos temerosos, nos sentimos acusados por nuestra conciencia, acusados por Satanás, nos sentimos como en vergüenza y pensamos: no puedo acercarme a Dios así, no puedo reunirme en la iglesia porque mira qué apartado estoy, mira qué duro estoy, mira qué frío está mi corazón, mira qué mal me encuentro espiritualmente. ¿Cómo voy a acercarme a Dios así? ¿Cómo voy yo a siquiera a reunirme para cantar alabanzas o para orar o para escuchar la palabra si estoy en esta posición? Y entonces piensan muchas veces, y caemos en este engaño de pensar que el culto a Dios es para los buenos. El culto a Dios es para los cristianos que, entre comillas, son más fieles, para los cristianos que pecan menos, para los cristianos que tienen más fe, para los cristianos que tienen más compromiso, más obediencia, o que tienen que desarrollar un ministerio en la congregación, en el culto, y por lo tanto tienen que ir. Y por lo tanto, los demás, si no se sienten con una actitud adecuada, entonces caen en el engaño de escuchar a los demonios diciéndole: tú no puedes ir a la iglesia. ¿A qué vas a ir tú a la iglesia si tú eres un hipócrita? Tú has caído, tú estás endurecido, tú estás frío espiritualmente, tú te encuentras mal. Mejor mejórate un poco, trata de mejorarte a ti mismo entonces, y después irás a la iglesia en buenas condiciones. Esta mentira diabólica, esta estupidez producida por la religión natural y promovida también por aquellos que no tienen ni idea del Evangelio, se entromete tantas veces en las mentes y corazones de aquellos que están más débiles.
Porque el pecado, lo peor que tiene, amigos, hermanos, es que nos aparta de Dios. Y si nos aparta de Dios, estamos perdidos. Si el pecado consigue que nos distanciemos de Dios para ver si mejoramos o hasta ver si mejoramos, entonces definitivamente estaremos camino a la ruina y estaremos, a un paso de la apostasía y de la disciplina de Dios o de cosas aún peores. Y es por esto que el Señor Jesús en este pasaje tan sencillo, con su palabra, nos está diciendo que nunca se está demasiado sucio como para no estar a la mesa suya. Qué maravilloso es Cristo. Qué gozo más grande sentimos los pecadores al saber que los pecadores peores se sentaron a la mesa y Él no los echó. Comió con ellos. Él no dijo, tú estás demasiado sucio, tú eres demasiado ladrón, tú eres una prostituta demasiado pecadora, tú eres alguien que está demasiado endurecido, que tú eres alguien demasiado malo para estar conmigo. No, dice que muchos se sentaban a la mesa con Él. Y esto escandalizaba a aquellos que se creen mejores, a aquellos que piensan que están más cerca de Dios, aquellos que piensan que llevan una vida más agradable, más aceptable, más obediente, más fiel, más amante de Dios, aquellos que piensan que están por encima de los demás. ¿Y qué situación tan terrible es esta? Cuando en una congregación cristiana, algunos, en vez de alegrarse de que los pecadores vengan, en vez de alegrarse de que los que están viviendo en pecado, los que están caminando en pecado, en desobediencia, están caminando en inmoralidad, están caminando en envidia, en hipocresía, en todo tipo de males, en vez de alegrarse de que vengan a acercarse a Dios, a escuchar a Dios y que se pongan bajo la influencia del Espíritu de Dios y bajo la influencia de la palabra de Dios, en vez de alegrarse de ello, dicen, estos son demasiado malos. Estos hombres no están preparados. Recuerdo escuchar una lamentable predicación, por llamarlo de alguna manera, de alguien que decía que si no te has preparado bien para venir al culto a Dios, si no te has preparado espiritualmente para venir al culto a Dios con un espíritu y actitud adecuada, mejor quédate en tu casa. Esta herejía, muchos la están creyendo. No tienes que prepararte para venir al Señor. Ven a Él. Esa es la mejor preparación. Porque ¿qué preparación tuvieron estos hombres? Cuando Jesús aceptó que se sentaran a la mesa con Él para que Él les hablara, para que Él les escuchara. Ninguno de ellos había dejado su pecado. Ninguno de ellos vino arrepentido para pedirle perdón. Ninguno de ellos había estado un mes entero sin dejar de robar, o sea, habiendo dejado de robar, habiendo dejado de su vida inmoral, o habiendo dejado... No tenemos ninguna señal de eso. Dice que muchos publicanos y pecadores notorios, pecadores que todo el mundo conocía, se sentaron con Él a la mesa y Jesús dijo, yo soy el médico, los enfermos tienen que venir a mí. No permitas, querido hermano, apreciado amigo, amiga, no permitas que ningún hombre te separe de Jesús. Y no permitas que ningún demonio, ninguna doctrina diabólica te separe de aquel que es el Salvador de los pecadores. Porque el nombre de Jesús significa Salvador. Y el oficio de Jesús es salvar a su pueblo de sus pecados. Es por esto que dice él, yo no he venido a llamar a los que se creen justos, porque en verdad justos no hay ni un uno. Ya sabes tú muy bien que no hay nadie que no haya pecado. Solamente Cristo es perfecto. Solamente Dios es bueno. Solamente Dios es perfecto. Y entonces no permitas que las mentiras del enemigo, no permitas que las mentiras de aquellos que están asociados al enemigo, y no permitas que aquellos que no entienden el alcance y el poder y la maravilla y la gloria del Evangelio, no permitas que aquellos que han hecho del Evangelio una religión, te aparte ni un solo momento de tu Salvador. Ven a congregarte con tus hermanos, no importa lo que haya pasado, no importa en qué situación estés, no importa en qué desastre, en qué lío y en qué problema te hayas metido, no importa tu condición, no importa que tengas que venir herido y traspasado, porque el Señor Jesucristo es aquel que sana las heridas,
es aquel que perdona a los pecadores, es aquel que restaura las vidas, es aquel que obra por medio de su Espíritu Santo, sin importar cualquiera que sea la condición de la persona. Y es por esto que la iglesia es un lugar para los pecadores, es un lugar donde los enfermos encuentran sanidad, es un lugar donde nos encontramos con Cristo de una manera especial, los creyentes, sin sentirnos unos mejores que otros, sin sentirnos unos más importantes que otros, sino simplemente como una comunidad de pecadores. Recuerdo estas palabras del apóstol Pablo, que deberían de estar como grabadas en el corazón de cada cristiano. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y observa esto, el tiempo presente en el que el apóstol Pablo dice. Él ya es un apóstol en una cárcel, ya preparándose prácticamente para morir. Dice él que había sufrido tanto por Jesús, que había hecho tanto por Jesús, que había sido un hombre ejemplar y un hombre de Dios increíble, yo creo que el más grande que ha pisado la faz de la tierra como seguidor de Jesús. Y él dice, yo soy el primero de los pecadores. Eso es lo que yo soy, el primero de los pecadores. Y entonces, si un hombre tan grande como el apóstol Pablo dijo que era el primero de los pecadores, entonces tú y yo podemos acercarnos al Señor confiadamente para hallar gracia y misericordia y oportuno socorro. No permitas que tu pecado, no permitas que tu debilidad, no permitas que tus caídas, no permitas que ninguna cosa te impida venir al Señor, porque Él es el Salvador de los pecadores. Y todos los pecadores tienen un lugar en su mesa. Los pecadores que le buscan, los pecadores que quieren arrepentirse, los pecadores que necesitan ser sanados, los pecadores que necesitan ser restaurados, levantados, aquellos que necesitan la sanidad y la salvación que solo el Hijo de Dios puede traer a una vida y a un corazón. Es por este motivo por el que la palabra de Dios, porque el Señor mismo se ha dado a nosotros los pecadores, que no debemos impedir que ninguna conciencia de otro, ninguna doctrina de otro, ninguna enseñanza de otro, y por supuesto las artimañas del diablo y los efectos secundarios del pecado, que son en verdad lo que para el pecado y la maldad está diseñada, es para apartarnos de Dios. Tú ya eres muy sucio, tú ya no vales, tú ya no sirves. Tú estás desechado, tú estás desahuciado, para ti no hay solución ninguna, para ti no hay medicina ninguna. Pero Jesús es aquel que salva a los peores pecadores. El apóstol Pedro negó al Señor Jesús con maldiciones, pero Jesús volvió a juntarse con él y a buscarle. Jesús volvió a levantarle, Jesús volvió a restaurarle. Y así es como nos trata el Señor continuamente. ¿Qué te parece? ¿Habrá alguien más grande que Él? ¿Habrá un ser más maravilloso que el Hijo de Dios? Es por eso por el que nosotros confiamos en Él. Y es por eso que cuando la iglesia, la congregación cristiana, se llena de pecadores, estamos contentos. Porque es el lugar donde deben de estar. Es el lugar donde tú y yo debemos estar. Si nos encontramos felizmente y mejor, en mejor estado espiritual, hemos preparado nuestros corazones y estamos, digamos, en buena relación con Dios y caminando con Dios, gloria a Dios, bendito sea Dios, estupendo, maravilloso. Pero si estamos caídos en lo más profundo, aún podemos buscar a Dios. Mira lo que dice el apóstol Santiago. Si alguno está alegre, cante alabanzas. Si alguno está afligido, haga oración. Pero siempre vengamos a Dios. Con alegría para cantar alabanzas, con aflicción para hacer oración, pero siempre, siempre vengamos a Dios, porque Él ama a los pecadores, Él se sienta con los pecadores, Él no echa a los pecadores a la calle, Él no les exige que se mejoren antes de venir a Él, Él come con los pecadores. Y esa acusación que le hacían los fariseos, reclamándole a sus discípulos, ¿cómo es que vuestro maestro come con los pecadores cuando nadie lo hace? Porque nosotros estamos apartados de toda esta gentuza, de toda esta gente mala, nosotros somos mejores. Pero precisamente esa acusación es y hace aún al Señor Jesucristo aún más glorioso. Miradlo, come con los pecadores, se sienta con ellos, les enseña muchas cosas. Y solo con su presencia en esa mesa ya está diciendo Cristo,
venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, tal y como sois, tal y como estáis, con todas vuestras cargas y temores. Yo estoy aquí. Y eso es todo lo que tenéis que saber, que en mi mesa hay lugar para ti, para un pecador como tú, para alguien que fracasó, para alguien que pecó, para alguien que se equivocó, para alguien que está endurecido, apartado, enfriado, para alguien que está tan necesitado. No importa. Ahí está el Señor Jesucristo. Por eso vamos a venir a Él y a pedirle que nunca permita que nuestros pies se detengan de buscar al Señor y al pueblo del Señor, que es donde debemos, cada uno de nosotros, estar. Vamos a orar a Él. Gracias, Señor Jesucristo, por ser tan especial. Y gracias, porque los pecadores se encuentran a gusto contigo. Los pecadores pueden venir a ti, podemos venir a ti. ¿Quién como tú? Ahora te pedimos, Señor Jesucristo, que no permitas que nada, ninguna cosa, ningún hombre, ninguna enseñanza humana o ninguna fuerza espiritual, ni tan siquiera ningún pecado, impida que podamos venir a tu mesa y presentarnos ante ti para que nos salves, nos restaures, nos hables, nos abraces, nos recibas, nos hagas descansar y nos lleves junto a ti. En el nombre precioso de Cristo te pedimos humildemente este favor, Padre, para que por medio de tu Espíritu Santo lo apliques en nuestra vida. Amén. Nos encontramos mañana, si Dios quiere. Un abrazo para todos.